Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Cory Betacoyerson llevamos un mes entero en este planeta, un mes completo, y durante ese tiempo hemos descubierto más pruebas de que algo más que los monstruos creados por los Rangidan podría haber sobrevivido en la superficie. Sin embargo, estos monstruos eran bastante débiles y no parecían multiplicarse, sino que solo disminuían en número. Hemos rastreado gran parte del área que alguna vez fue el centro militar del ejército del planeta y no hemos encontrado evidencia de más lugares de aterrizaje que pudieran usarse para repoblar el planeta o evacuar a su población. Esto implicaría, al menos para mí y los demás líderes de esta expedición, que la población que habitaba este planeta estaba completamente aislada, separada del resto de la galaxia, y que, muy probablemente, nunca superaría un nivel de vida medieval si alguna vez llegara a la superficie. Sí, encontramos algunas estructuras más como la del complejo del templo, reconstruidas con escombros que cubrían la superficie o extraídas de zonas cercanas, lo que permitía que el calor del interior se propagara por el área. En cualquier caso, parecían estar allí simplemente para servir de puntos de referencia a los viajeros. Desconocíamos quiénes eran estos viajeros, pues, fueran quienes fueran, se mantenían muy lejos de nosotros. Tampoco parecían tener interés en combatirnos. Claro, los habíamos visto atacar a los monstruos de nuestra zona una o dos veces, pero eso parecía ocurrir solo después de que los monstruos se enfurecieran y nos atacaran. Esos ataques de los monstruos provocaron varias bajas durante la expedición. Hombres que murieron luchando contra estas criaturas o que fueron arrastrados lejos, y en algunos casos tuvimos que retroceder en una zona porque los monstruos eran demasiado numerosos. Nos perdíamos durante las tormentas de nieve invernales, frecuentes en esta zona, y algunos hombres de nuestras 3 legiones siguen desaparecidos hasta el día de hoy. Intentamos encontrarlos, pero o estaban congelados en algún lugar o tan lejos que sería prácticamente imposible localizarlos, del mismo modo que nos costó muchísimo encontrar algo relacionado con los Rangidan en este planeta, si es que realmente lo eran. No encontrar muchas cosas podía implicar nada. Era realmente difícil saber qué estaba pasando con estas incógnitas. Lo único que sabía era que nuestra expedición al planeta estaba terminando, y allí estaba yo, sentado con el comandante de la segunda y el comandante de la primera fuerza alrededor de una fogata que habíamos construido con algunos escombros, que probablemente alguna vez fueron parte de algún tipo de estructura de madera en las montañas. Al menos eso suponía. Era madera bastante vieja, incluso para los años que habían pasado desde nuestro ataque inicial al planeta. Parecía bastante ancha, pero era combustible, y aunque no necesitábamos el calor para nuestros trajes, encender una fogata para liberarlo mantenía el área a unos grados más cálida, permitiendo que nuestros trajes descansaran. No era la peor opción del universo. Alzando la vista de su espada, el comandante Mori dijo: ¿Qué sugieres sobre qué debemos hacer con el planeta? En mi opinión, no queda vida aquí que merezca la pena conservar. Sí, de alguna manera aún existe algo de vida incluso después del exterminatus, pero, a fin de cuentas, esa vida está tan poco desarrollada tecnológicamente que no merece la pena nuestro tiempo. El comandante Asmus negó con la cabeza antes de decir: aunque estas cosas no fueran de los Rangidan, algo raro está pasando en este planeta que debe ser borrado de la faz de la galaxia. Percibo una corrupción del warp por doquier. Contuve una risita antes de decir: Asmus, no sabía que eras un psíquico. Me miró con el casco, una expresión de enfado e indignación, antes de decir: no hace falta ser psíquico para saber cuando algo anda mal. Si eres de Caliban, sabes lo que es estar demasiado corrompido para vivir en una zona, y este planeta va mucho más allá de la simple corrupción, adentrándose en algo completamente distinto. No es un mundo seguro para la humanidad, y deberíamos bombardearlo con armas nucleares de nuevo hasta que esta tormenta de nieve se convierta en una tormenta de fuego. Negué con la cabeza y dije: un desperdicio de recursos. Hay cosas mejores que bombardear que una civilización que está retrocediendo a la Edad Media. Dudo que este grupo disperso de supervivientes pueda siquiera considerarse una sociedad. En el mejor de los casos, serían un puñado de clanes viviendo en lo profundo de sus cuevas, demasiado ocupados matándose entre sí por cualquier resto de comida que encuentren bajo tierra. También dudo de su capacidad para recuperarse de semejante estado. En todo caso, creo que podrían seguir un camino similar al de los Squaps, adentrándose cada vez más en el planeta, a medida que la superficie se congela, hasta que algún día decidan no volver jamás a la superficie.
Y suponiendo que no tengan la tecnología ni los recursos para recrear la iluminación artificial allí abajo, eventualmente perderán la capacidad de ver. Sí, siempre existe la posibilidad de que haya Rangdan escondidos en algún otro lugar de este espacio, pero creo que podemos descartar este planeta como su nuevo cuartel general. Parece más probable que se trate simplemente de un grupo disidente que sobrevive por los pelos. Un enemigo que sobrevive es una amenaza que hay que eliminar, dijo el comandante Asmus antes de añadir. Siempre existe la posibilidad de que resurjan, aunque sea remota, y no necesitamos una amenaza en nuestra retaguardia mientras avanzamos hacia el resto de la galaxia. Este lugar está demasiado cerca del núcleo del Imperio. Suspiré con cansancio antes de decir, este lugar tendría que pasar por Caliban, luego por Fenris y varios planetas más para llegar siquiera al corazón del Imperio. ¿Crees que algún clan de hombres zorro va a poder abrirse paso a través de las defensas de tu planeta? Sé que no van a poder atravesar las defensas del mío, de eso estoy seguro. El comandante Asmus refunfuñó antes de que el comandante Mori le pusiera la mano en los hombros y le dijera, primo, piénsalo de esta manera. Sí, existe la posibilidad de que estas criaturas sobrevivan en este planeta y se conviertan en una amenaza, pero también existe la posibilidad de que simplemente usemos este planeta como lo que es ahora, una prisión. Asmus lo miró como si estuviera completamente loco. ¿No es cierto que Fenris fue una prisión?, dijo, mirándome. Asentí con la cabeza antes de decir, ya se han contado una o dos historias de esa manera. Mori me dirigió una mirada de reconocimiento antes de continuar, y mira lo bien que le ha ido al Imperio con esa prisión. Ha producido algunos de los mejores soldados entre nuestros pueblos, junto con tu planeta y el mío. Obviamente, hay algo de cierto en permitir que estas especies vivan aquí. Si esto es una prisión, tal vez deberíamos capturar más Rangdan y abandonarlos aquí si alguna vez los encontramos. O bien involucionarán hasta convertirse en criaturas que no supongan un problema para el Imperio, o tal vez resulten útiles en el futuro. Estos Xenos no son útiles. Son un problema que debe ser eliminado. Desconocemos qué tecnologías poseen, y el hecho de que lo que hemos visto en la superficie sugiera que podrían ser simples clanes no significa que, en el fondo, sean algo más avanzado. ¿Qué pretenden hacer? ¿Adentrarse en los túneles subterráneos y arriesgar nuestras vidas para ver si hay algo más ahí abajo?, preguntó el primero. Me encogí de hombros antes de decir, no estoy tan desfasado con respecto a la lucha armada. He participado en combates en túneles en varias campañas. No sería un riesgo tan grande. El capitán de la primera nave negó con la cabeza antes de decir, si tuviera la posibilidad, ordenaría que bajáramos a registrar los túneles para ver si encontramos pruebas de que no son más que clanes. Pero la realidad es que se nos acaba el tiempo y debemos enviar la señal para que una nave de transporte venga a recogernos, así podremos regresar al planeta e informar de nuestros hallazgos a nuestros primarcas. Ese es nuestro objetivo ahora. Bien, dejemos de perder el tiempo y pongámonos manos a la obra. Necesitamos enviar una señal a nuestros primarcas para que vengan a recogernos. Debería haber una montaña a 1 milla al norte de aquí que podemos usar para enviar una señal lo suficientemente fuerte a la órbita para que nos recojan. Después, solo tendremos que esperar. Sumo sacerdote Marcos desde las rocas, vi a los guerreros elegidos de Luna reunirse junto a los demás guerreros que sirvieron en nuestra prueba. Cuando vi por primera vez la luz de Luna, estos otros guerreros me confundieron. ¿Quiénes eran ellos para luchar junto a los elegidos e imitarlos de esa manera? Pero ahora lo entendía mejor. Eran los sirvientes de los compañeros de Luna, aquellos que le servían fielmente y a quienes ella les había otorgado una parte de su poder. Verdaderamente una visión bellísima, y no me sorprendería que más tarde, después de un día tan sagrado, algunos de nuestros acólitos más jóvenes cayeran en trance y comulgaran directamente con nuestra diosa. A veces los envidiaba, a aquellos que tenían la capacidad de comunicarse con nuestra bella diosa, pero sospechaba que la razón por la que no se había comunicado conmigo se debía a mi fe mal depositada en el antiguo imperio cuando era joven. Pero tal vez algún día, después de que termine esta solemne tarea, me honre con su voz. Ahora nos presenta otra prueba. En su primera prueba, envió a sus guerreros para comprobar si teníamos la fuerza y la fe necesarias para resistir y sobrevivir a su poderío. Y al final, solo los verdaderos fieles permanecieron, forjados en este invierno eterno para convertirse en una espada digna de ser empuñada por nuestra diosa. Ahora, una vez más, nos envía a nuestros exploradores informando que los guerreros elegidos han purgado la inmundicia que impedía la peregrinación de nuestro pueblo al lugar sagrado que fue el primer templo de Luna hace muchos milenios.
Un regalo y un mensaje para restaurar el lugar a su verdadera gloria, purgar los últimos vestigios del antiguo imperio y sus bestias corruptas, y reclamar la superficie para nuestro pueblo, para que podamos erguirnos con orgullo una vez más sobre la superficie de Taxal. Un paso crucial para el futuro, para que algún día podamos viajar a las estrellas una vez más, y difundir su mensaje a todos los que están allá afuera. En ese momento no estábamos listos para reincorporarnos a las fuerzas de Luna, pero nos acercábamos cada día más, poco a poco, mientras los restos de los que aún eran leales al antiguo imperio Rangdan se desintegraban. Al principio, nuestros conflictos con ellos fueron sangrientos y frecuentes, pero con el paso de los años, a medida que más Rangdan comprendían la verdad de nuestra justa causa, ese conflicto se fue reduciendo a escaramuzas ocasionales. Además, nuestros guerreros estaban dando caza a las antiguas armas biológicas que dejó el gobierno anterior, y con la ayuda de los guerreros elegidos, era seguro que Taxal pronto se libraría de ellas. Una vez que nos deshiciéramos de esas abominaciones y de los herejes, en ese glorioso día nuestro pueblo se reuniría de nuevo, no en falsos ideales impuestos por políticos corruptos y egoístas, sino en nuestra fe en nuestra única y verdadera diosa, Luna. Entonces podríamos comenzar a reconstruir nuestro camino hacia nuestro destino. Sonriendo, me apoyé con fuerza en mi bastón de madera mientras observaba a los guerreros elegidos regresar a su nave. Era un momento propicio, y por su lenguaje corporal parecía que estaban complacidos con nuestro progreso. Si seguíamos por este camino, algún día la propia Luna nos honraría con su presencia y guiaría al pueblo Rangda a la grandeza una vez más. Al ver a los guerreros comenzar su ascenso, solté una risita al observar que los acólitos más jóvenes aún se postraban, sobrecogidos por la admiración que les producía presenciar a los guerreros elegidos. Esto era bueno, algunos de los acólitos eran demasiado jóvenes para haber visto a los guerreros elegidos cuando llegaron por primera vez, demasiado jóvenes para comprender la divinidad de Luna que corría por sus venas y ahora tenían la oportunidad de verla de verdad, y con los nuevos materiales de investigación que hemos conseguido, ayudaría con los proyectos en los que estábamos trabajando en lo profundo de las montañas, en los biolaboratorios que una vez se usaron para fabricar solo armas de guerra, ahora se estaban reutilizando para mejorar la vida del pueblo Rangda. Leonel Johnson suspirando profundamente, dejé que mis sirvientes hicieran su trabajo mientras me colocaban rápidamente la armadura. Tras unos últimos ajustes, les hice un gesto con la cabeza, permitiéndoles retomar sus otras tareas. Intenté no darle demasiadas vueltas a la naturaleza de los sirvientes de nuestra legión, pero la idea me rondaba la cabeza desde que regresé a Caliban tras arrasar el planeta natal de los Rangdan. Mis sospechas se habían confirmado. Nuestros boticarios eran mucho más derrochadores que los métodos de Tanya. Bueno, un derroche en el sentido que tenía sentido desde su perspectiva. Los aspirantes que habían fracasado guardaban secretos que no podían quedar en manos de aquellos indignos de unirse a las filas de los Ángeles Oscuros. Por ello, se llegó a un acuerdo con el Mechanicum local para que convirtieran a los aspirantes supervivientes en sirvientes al servicio de la Legión. Al fin y al cabo, todos los ejércitos de la galaxia necesitaban seguidores que se encargaran de las tareas más tediosas, para que los guerreros pudieran centrarse exclusivamente en los aspectos marciales de la guerra. Además, con la inteligencia reducida de los sirvientes, ya no era necesario vigilar a los seguidores del campamento en busca de cualquier señal de traición. Fue durante este tiempo que supe que algunas de las aspirantes que habían sido rechazadas eran mujeres. Tales sucesos se consideraban increíblemente raros, solo se registraron unos pocos casos documentados oficialmente a lo largo de los años, e incluso entonces, los documentos mismos estaban fuertemente censurados. Aún después de castigar a los boticarios por usurpar mi autoridad e instalar marines criados por Caliban, me sentí insatisfecho con los resultados de mis investigaciones. Después de todo, ¿cómo se puede vivir realmente junto a muñecos rotos con tu mismo rostro? Me pregunto cómo lo sobrelleva Tanya cuando ve morir a sus guerreras, que tienen exactamente su mismo rostro, al servicio de su legión. Mantuve mi género en secreto por tradición entre los caballeros, donde el secretismo era una costumbre arraigada. Ahora, me preguntaba si mantener ese secreto había impedido la posible expansión de la Orden de Caballería de los Ángeles Oscuros. Tanya tenía su propia unidad de logística formada por sus aspirantes fracasados, a quienes utilizaba para crear nuevos éxitos. ¿No se podría replicar esto en Caliban? Me pregunté. Era posible, pero ¿cómo podía lograrlo ahora?
Consulté con el Mechanicum cuando tuve la oportunidad y descubrí que los 4 aspirantes fracasados convertidos en sirvientes a mi servicio carecían de semilla genética. En los 2 primeros casos, no habían desarrollado la glándula correctamente, y en los otros 2, las glándulas habían sido extirpadas y enviadas a Marte para su estudio. Me preguntaba si Tanya habría enviado algún ejemplar a Marte para su estudio. No tenía forma de saberlo con certeza. Pero eso no venía al caso, pues le había dado órdenes directas al boticario jefe, que si esto ocurría en el futuro, debía retener a dichos individuos en Caliban para estudiarlos y no enviarlos al Mechanicum para convertirlos en sirvientes. Contar con mi propio cuerpo logístico podría ser valioso, especialmente si eso significaba recurrir a la otra mitad de la población de Caliban. Incluso si se tratara solo de fuerzas de guarnición o una fuerza de defensa planetaria, combatientes con 1/3 de la fuerza de un marine espacial serían mejores que las fuerzas que un humano común podría reunir. Negando con la cabeza, me puse la capucha y me dirigí hacia la salida, caminando por los pasillos hacia el rellano. Centrarme en lo sucedido en Caliban no me serviría de nada ahora. Necesitaba concentrarme en el enemigo que tenía delante. Todo indicaba que quedaba un pequeño remanente de la flota original de Rangidan, se habían desplegado naves de reconocimiento por toda la región y se habían enviado expediciones a otros planetas de la zona para rastrear y aniquilar a cualquier superviviente. En mi opinión, debíamos erradicar lo que quedaba de los Rangidan para asegurarnos de que jamás volvieran a ser una amenaza. Les habíamos dado demasiada libertad al final de nuestro último conflicto. La limpieza posterior a la guerra se centró en los planetas que habían resistido activamente nuestras invasiones, mientras que otros simplemente habían sido sometidos a bombardeos con virus. Lejos del núcleo del Imperio y de Terra, parecía seguro asumir que lo que quedara no resurgiría. Sin embargo, parecía que esta suposición era errónea. La flota enemiga se había adentrado mucho más allá de las fronteras que considerábamos seguras, lo que demostraba que alguien no había sido tan minucioso como debería. Al menos, esa era mi sospecha. «Buenos días, hermana», dijo Nobunaga con voz alegre al acercarse desde otro pasillo. Lo habían invitado a quedarse a bordo mientras trabajábamos juntos, compartiendo información y permitiéndome vigilarlo. Era tan leal y digno de confianza como se podía ser, al menos, eso creía yo hace unos años. Ahora, me lo preguntaba. Hasta donde yo sabía, los planetas donde se había encontrado el mayor número de supervivientes de Rangidan eran los controlados por la Segunda Legión. Eso sugería que podría haber sido más indulgente que yo. ¿Fue esa indulgencia la que provocó la situación actual, o alguien bajo su mando había mostrado esa debilidad? No podía asegurarlo. Por ahora, guardaría mis pensamientos para mí, pero si volvía a cometer un error, le contaría al emperador todo lo que sabía. Y conociendo al emperador, se aseguraría de que Nobunaga pagara por cualquier traición al imperio. De eso no tenía ninguna duda. «Buenos días, hermano», dije mientras avanzábamos por los pasillos hacia la cabina de mando. ¿Alguna noticia de la unidad que desplegamos para registrar Taxal hace unos días? De hecho, acabamos de recibir la noticia. Quieren regresar al barco, alegando que su servicio de un mes ha terminado. Alcé una ceja ante eso y respondí: «Aquí hay algo que no cuadra». Nobunaga asintió con la cabeza mientras nos dirigíamos a la zona de aterrizaje donde llegaría la nave. Nobunaga continuó: «Quizás su equipo resultó dañado mientras estaban allí. Por lo que sabemos, la tormenta no ha amainado desde que llegaron, así que es posible que no hayan experimentado un verdadero día o noche desde entonces». Negué con la cabeza. Aún así, deberían poder darse cuenta de que no han pasado 30 días. Tal vez aún queden efectos residuales del laberinto de la noche que una vez afectó a este planeta, alterando el tiempo en el mundo de abajo, sugirió Nobunaga. Preferiría que eso no fuera cierto. Quizás deberíamos volver a bombardearlo con virus, dije, queriendo tantear su reacción. Nobunaga asintió antes de responder: preferiblemente no. Sería un desperdicio de munición. Además, ninguna forma de vida puede sobrevivir en un mundo helado como ese. Me burlé. Hasta donde yo sé, las fuerzas de nuestra hermana, los lobos, provienen de un mundo no muy diferente del de abajo. Nobunaga asintió de nuevo. Tienes razón, hermana, tienes razón. Ojalá los soldados traigan buenas noticias cuando regresen y nos digan que todo está muerto allí abajo. Nobunaga, ¿estás perdiendo los nervios para la batalla?, pregunté. Nobunaga sonrió antes de responder. ¿Batalla? No. Pero muertes innecesarias, tal vez.
Incluso si hay algo con vida ahí abajo, dudo que esté relacionado con los ataques que hemos sufrido durante esta tercera crisis provocada por los Rangdan. Una mera fracción de la población Rangdan que se encuentra tan aislada, si no ha sido completamente aniquilada por las condiciones del mundo, no debe tener relación con los movimientos actuales de la flota Rangdan. Tal vez. Pero debemos recordar que el enemigo no olvida lo que se le ha hecho. Saben que fuimos responsables de la destrucción de su planeta natal y su imperio. Dudo que nos perdonen. Con el tiempo, les contarán a sus hijos historias sobre los monstruos que los destruyeron, y las futuras generaciones se fortalecerán, llenas de odio hacia la humanidad. Podrían alzarse para luchar contra nosotros de nuevo, y prefiero evitar una cuarta guerra de Rangdan dentro de 4000 años, especialmente ahora que estamos en medio de una era de paz, dije, compartiendo una idea que había tenido desde hacía tiempo. Tarde o temprano, esta guerra llegaría a su fin. ¿Crees que habrá una era de paz?, preguntó Nobunaga. Asentí. La guerra no puede durar para siempre. Una vez que la humanidad se una bajo la verdad imperial, no habrá necesidad de guerra. Seremos libres de hacer lo que queramos. Una idea esperanzadora, dijo Nobunaga mientras entrábamos en la zona de atraque. Tras unos instantes, una lanzadera atracó en la invencible Reason. Las luces indicadoras parpadearon, señalando que era seguro desembarcar. Me levanté primero, seguido de cerca por Nobunaga. Nos dirigimos al final de la bahía de lanzaderas, esperando a que se abrieran las puertas, sabiendo que la sesión informativa comenzaría en cuanto bajaran. Como era de esperar, cuando se abrieron las puertas de la nave, nos encontramos frente a los comandantes que desembarcaban, con semblante severo. Los dejamos salir en silencio, contando los efectivos. Enseguida quedó claro que habían perdido más tropas de las previstas. Rompí el silencio, hablando en nombre de ambos. Comandante, informe, usted solo estuvo allí 10 días. ¿Cómo perdió tantos soldados? Observé cómo la confusión se extendía entre los comandantes, cuyos ojos se movían nerviosamente de uno a otro. Uno de ellos, el comandante Asmus, finalmente logró hablar. ¿10 días? Mi señor, estuvimos allí abajo un mes entero. ¿Qué quiere decir con 10 días? Nobunaga intervino con suavidad, disipando la incertidumbre. Debe ser interferencia de la disformidad, tal como sospechábamos de León, dijo, mirándome de reojo. Asentí con la cabeza, y las sombras de mi capucha se movieron ligeramente. Debe estar provocando algún tipo de dilatación del tiempo. Por cada día que pasa aquí, pasan 3 días allá abajo. Eso es imposible, mi señor. ¿Nos habríamos dado cuenta de algo así?, dijo uno de los comandantes del destacamento de Nobunaga, con evidente incredulidad. Entrecerré ligeramente los ojos. ¿Lo haríamos? Estábamos en el hemisferio norte, primo, durante una época del año en la que los días son inusualmente largos. ¿Y esas tormentas de nieve eran tan intensas que parecía de noche incluso cuando no lo era?, preguntó el comandante del sexto. El comandante Asmus asintió a regañadientes. Bueno, ese es un misterio más que desentrañar sobre este mundo. Se volvió hacia mí. Mi señor, creemos que hay algunos supervivientes allí abajo, pero son primitivos comparados con lo que fueron en el pasado. Parecen luchar contra los monstruos que ellos mismos crearon. Reflexioné sobre sus palabras por un momento. Interesante. Primitivos atrapados en un mundo mortal, luchando contra sus propias creaciones monstruosas, con la disformidad jugando con el tiempo mismo. Eso podría significar que morirán más rápido que... Dejé la frase inconclusa y me volví hacia Nobunaga. Por lo que a mí respecta, esta expedición ha confirmado que la amenaza Rangdan en este mundo está neutralizada. Nos dirigiremos al siguiente objetivo, buscando cualquier rastro que quede de Rangdan renegados que intenten revivir su imperio fallido. Nobunaga inclinó la cabeza. De acuerdo. Parece la opción más lógica. Se dirigió a los comandantes. Se ha establecido una zona de descontaminación. Permanecerán allí en cuarentena hasta que podamos asegurarnos de que no hayan traído virus ni otros contaminantes de la superficie. Una vez confirmado el estado, se les permitirá regresar a sus respectivas flotas. ¿Entendido? Los 3 comandantes realizaron un saludo militar impecable. Por ti, Lord Nobunaga, respondieron al unísono. Satisfecho, giré junto a Nobunaga, con nuestras capas ondeando tras nosotros mientras nos dirigíamos al puente de mando de la nave. Al marcharnos, oí a uno de los comandantes murmurarle a otro. Bueno, ya está. Veamos qué otros problemas nos esperan. El comandante del destacamento de la segunda legión respondió. No puede ser tan malo.
unos cuantos planetas más que explorar y purificar, y luego volveremos a las campañas habituales. Estoy listo para retomar nuestra misión original. La 11 Legión andaba tras los rumores de alguien con habilidades inusuales en el norte. Creían que podría ser su primarca desaparecido, y se suponía que debíamos ayudar. ¿Acaso no es derecho del emperador encontrar a los primarcas?, preguntó el comandante Asmus. Así es, admitieron los demás. Pero como solo son rumores, y el emperador está centrado en un primarca recién descubierto en otro lugar, por ahora está en manos del 11. Mientras sus voces se desvanecían en el fondo, me encontré reflexionando en silencio. Debemos estar cerca de encontrar a todos los primarcas, pensé, y mi atención se centró en el futuro y en los nuevos desafíos que nos aguardaban en el siguiente sistema. Aldrich Fenris, qué mañana tan encantadora. Pensé al salir de mi cálida casa y sentir la brisa fresca y revitalizante tan característica de Fenris. Este mundo era maravilloso. Claro, fuera de los distritos urbanos de Rus era peligroso, según había oído, pero aquí, en la capital, era bastante agradable. No era nativo de este planeta. Había llegado aquí en conquistas recientes como esclavo invitado, técnicamente, aunque obtuve mi libertad inmediatamente al llegar. Podía hacer lo que quisiera, excepto irme, aunque no tenía ningún deseo de hacerlo. Mi planeta natal había sido destruido por los Rangidan, así que estaba más que feliz de quedarme aquí. Mi familia y yo tomábamos café mientras yo contemplaba el paisaje, disfrutando de las vistas de un mundo que parecía un paraíso moderno, cerca de mi planeta natal, pero no tan devastado por la industrialización. Claro, la nieve que cubría las carreteras significaba que no saldría en coche hoy. Tendría que caminar, pero claro, este planeta era un lugar frío. Intentaban mantener las carreteras despejadas. Cada pocas semanas pasaban camiones a esparcir sal. Sin embargo, no querían usar demasiada, ya que la sal corroería los coches de la zona. Negando con la cabeza, revisé mi correo antes de volver a entrar en casa y salir con paso ligero. Empecé a caminar por la calle. Me llevaría media hora, pero el clima del mundo hacía que fuera normal que la gente llegara tarde. Algún día, seguramente encontrarían la manera de solucionarlo. Había oído hablar de ciudades subterráneas, así que tal vez construirían una red de transporte subterráneo. Me parecía lógico, pero aún no lo habían hecho, así que, hasta entonces, solo me quedaba sufrir como todos los demás. De camino, pasé junto a la señora Udil, que estaba de pie a un lado de la carretera, usando una pala para la nieve para limpiar su césped y que volviera a reverdecer. Hola, señora Udil, ¿cómo está hoy?, le dije. Ella sonrió y dijo, todo va bien. Mi segundo hijo fue aceptado como aspirante. Va a recorrer la galaxia y unirse a la cruzada. ¡Oh, qué bien!, dije, contenta de oír eso. Claro, los lobos de Fenris eran un grupo diferente al resto de la gente de este planeta. Parecían más centrados en garantizar la seguridad de la humanidad, pero siempre era un placer saber que alguien se unía a sus filas. Además, no era que una vez que alguien se unía a los marines espaciales, desapareciera para siempre. Claro, a veces sucedía, pero la mayoría de las veces, si sobrevivían al entrenamiento y a algunos conflictos, volvían, saludaban a sus familias y visitaban a sus hermanos y hermanas. Así era el mundo. Era un mundo agradable. Supuse que era así en los mundos natales de las demás legiones, donde la gente tenía familias. La señora Sigrun, que vivía al otro lado de la calle, tenía un padre y un hermano que eran miembros de los lobos de Fenris, y oí que su cuarto hijo también iba a intentar unirse a sus filas. Una auténtica estirpe de marines espaciales. La verdad es que no entendía muy bien cómo su padre era un marine espacial, teniendo en cuenta que con el paso de los años habían ido reduciendo el requisito de edad máxima. Al parecer, cuanto más joven eras, más habilidades tenías como marine espacial. No lo comprendía, pero bueno, así funcionaba el mundo. Mientras tomaba mi café, doblé la esquina y vi mi taller más adelante, uno de los nuevos negocios que habían abierto en los últimos años, Snakehead Shipping. Nos encargábamos de transportar productos a través del peligroso páramo entre Rus y Fan. Bueno, en realidad sí, pero me contrataron para ayudar con la logística y la organización de la mercancía en los transportes antes de su envío. Sonriendo, terminé mi café y guardé la taza en el bolsillo antes de abrir la puerta. Las campanillas sonaron al entrar. «Oye, jefe, lo logré», grité. «Oh, bien», exclamó Fiuco. Me preocupaba que la gente se fuera temprano porque anoche nevó mucho. Mi jefe dijo esto. Era un hombre corpulento, casi un marine espacial por su tamaño.
Había oído rumores de que era mitad ogre de un planeta del hemisferio norte, aunque nunca se lo pregunté. Por lo que pude ver, era un hombre inteligente y siempre muy bueno con el dinero, que nunca me dejó de pagar por mi jornada laboral. Mientras tomaba un sorbo de té, mi jefe se ajustó las gafas antes de decir: ¿Ya tienes el informe sobre lo que se enviará hoy a FAM? Ya casi termino, señor, dije, dirigiéndome a la trastienda. Solo tengo que llevar un registro de algunos de los casquillos que están siendo enviados. Bueno, manos a la obra, dijo mi jefe. Tengo gente por encima de mí interesada en saber cuánto les enviamos cada semana. Al parecer, la gente de FAM quiere saber si pueden contar con el apoyo de las bases de producción marcianas en caso de emergencia. Vaya, eso es pedir demasiado, dije encogiéndome de hombros. Pero le echaré un vistazo. No creo que estemos tan cerca de lograrlo, pero tampoco creo que estemos tan lejos. La producción de algunos de los materiales más necesarios para los marines espaciales se ha incrementado en los últimos años. Mi jefe asintió antes de decir: esa es la cuestión. Avísame cuál es la respuesta cuando termines. De acuerdo, señor, dije, haciendo un saludo militar antes de dirigirme hacia la puerta trasera. Roboute Guillimán Terra menudo desastre. Es la única forma de describir mi último despliegue. Aunque terminó hace casi un mes, en realidad tardó 1 año y medio en concluir, pero aún me pesa mucho cómo se desarrollaron los acontecimientos. Como señor protector de ultramar y primarca del Imperio del Hombre, había expandido las fronteras de mi imperio natal, confiando en fuerzas locales para que se encargaran de la guardia en regiones del imperio a las que no podía acceder. Durante este proceso, descubrí un nuevo planeta. No nuevo, pero sí nuevo para el imperio. Se encontraba justo en los límites de los reinos de ultramar. Nucería, en mi opinión, un planeta de escoria y villanía. La esclavitud de gladiadores y otros fracasos de la humanidad campaban a sus anchas. Sin embargo, poseían tecnología avanzada y resultaban útiles para el imperio. Pensé que, con el tiempo suficiente, podríamos erradicar gradualmente los defectos de la humanidad, liberar a los esclavos y convertir ese planeta en algo un poco más respetable. Afortunadamente, quedó claro que estaban interesados en unirse al imperio. Sus recursos escaseaban debido a un conflicto por la esclavitud. Si bien preferiría no ponerme de su lado en esta situación, tenían más control sobre el planeta que los esclavos que bajaban de las montañas para perjudicar a los dueños y a la población civil. Curiosamente, la mayoría de los esclavos estaban equipados con un dispositivo craneal, el clavo del carnicero, que los volvía furiosos, enojados y completamente locos. Berserkers, para ser más exactos. No iban a poder conquistar el planeta. Lo único que lograrían sería una muerte larga y miserable a lo largo de los años. El dispositivo implantado en sus cabezas no les dejaba otra opción que luchar. Incluso si de alguna manera consiguieran dominar el planeta, no serían capaces de mantener el control para gobernar y no serían más que una nota a pie de página en la historia del planeta. Fue una lástima, pero eran bárbaros, y a veces uno tenía que ponerse del lado de lo más parecido a la civilización por encima de los bárbaros. Así que le proporcioné armas al gobierno planetario y un plazo para firmar contratos, indicando que se unirían al imperio. Ahí es donde las cosas empezaron a torcerse. Durante la revisión de las grabaciones de una de las incursiones, ya que habían prometido unirse al imperio cuando se resolviera el conflicto, divisé a un individuo de una estatura tan anormal que no podía ser otra cosa que un primarca. Llamé al emperador y comenzamos a descifrar la situación, averiguando el destino de Angron. Fue una lástima. Parecía ser el primer primarca en fracasar en la conquista de un planeta. Aún desconocíamos cómo había sucedido. La información sobre su infancia se había perdido entre la esclavitud o la educación que recibió, pero la que teníamos indicaba que, hacía aproximadamente una década, se había visto obligado a asesinar a su figura paterna bajo la influencia de los dispositivos de ira. Fue entonces cuando decidió que ya no quería seguir viviendo como gladiador y lideró una revuelta de esclavos que había asolado las ciudades de Nucería durante casi una década. Existían importantes centros económicos en las faldas de las montañas donde ahora vivía, completamente deshabitados. Como suele suceder, los problemas se complicaron aún más. Una vez que supimos que un primarca estaba involucrado, la situación se volvió compleja. El emperador quería deshacerse de él cuanto antes y había querido contactarlo. Pero también temía que, si lo hacía antes de conquistar el planeta, Primarca desarrollaría un complejo de inferioridad. Así pues, quería cortar el suministro de armas al gobierno planetario de Nucería. El problema, sin embargo, era legal.
Yo ya había firmado los documentos antes de que supiéramos de la existencia de Angron, y no se podía romper un contrato con un planeta sin causar problemas en todo el imperio. Así que, durante 3 meses, nos mantuvimos al margen, observando, con la esperanza de que Angron lograra acceder a las armas que se enviaban para el pueblo de Nuceria y cambiara el rumbo de los acontecimientos. Desafortunadamente, se hizo evidente que las probabilidades se estaban volviendo en contra de Angron y su revuelta. Para entonces, la 12 Legión ya había llegado, cuando recibieron la noticia de que su primarca había sido encontrado. Al comprender la verdadera magnitud de la situación, reinaba el caos. Al final, la responsabilidad recayó en el emperador, quien tuvo que tomar una decisión que nadie debería haber tenido que tomar jamás. Tras una larga deliberación, creo que eligió la mejor opción para él, mientras descendía al planeta para intentar hablar con Angron y convencerlo de que abandonara el planeta Nuceria y se uniera a él en la Gran Cruzada. Angron se negó. No abandonaría a su pueblo, aunque su vida estuviera contada, incluso si les quitaban sus dispositivos. Haría sufrir a Nuceria por lo que habían hecho. El emperador había respetado su deseo y se había retirado a su nave. Cuando regresó solo, la 12 Legión estaba furiosa. Al enterarnos de que las fuerzas nucerianas estaban cercando el último reducto de Angron, la 12 Legión nos dio un ultimátum: o el emperador rescataba a su primarca o lo harían ellos. Y el emperador se vio ante una disyuntiva: dejar que los nucerianos mataran a su hijo, dándole una muerte honorable, o rescatarlo y afrontar las consecuencias del trato que le hubieran dado. Sin embargo, antes de que las cosas llegaran a ese punto, Malcador se había comunicado sugiriendo una alternativa que, en medio de la confusión del momento, se había perdido un poco. En lugar de secuestrar solo a Angron, ¿por qué no secuestrarlos a todos? Sí, a los esclavos no les quedaba mucho tiempo de vida, pero ¿por qué no trasladarlos a otro planeta para que pudieran vivir allí el resto de sus días? No sería el mejor resultado, pero probablemente sería el mejor. Sin embargo, expulsar a punta de pistola a la población de antiguos esclavos del planeta no sería fácil. Lograrlo requería mucha coordinación, pero si hay algo que caracteriza al imperio, es su gran capacidad de coordinación. Mi legión también fue desplegada, con los custodios rodeando las montañas, para mantener alejados a los nucerianos. Sí, no estaban contentos de que de repente hubiera marines espaciales entre ellos y su objetivo, pero simplemente se les dijo que ahora era asunto del imperio y que, mientras no interfirieran, no pasaría nada con su estatus de miembros del imperio. Y entonces, los líderes de los perros de guerra, los hijos de Angron, se acercaron al campamento de esclavos. Desconozco con exactitud lo que ocurrió allí abajo, pero tenía algunas ideas. Lo único que sabía era que Angron no veía con buenos ojos la aparición de sus hijos terrícolas ni su petición, como lo demostraban los 8 nuevos puestos en el liderazgo de la 12 Legión. Al parecer, la 12 fue demasiado contundente en sus conversaciones con él, o quizás demasiado indulgente. En cualquier caso, al principio no lograron convencerlo de que esa era la mejor forma de vida para su pueblo. No pudieron persuadirlo de que Nuceria no valía la pena. Pero finalmente, ya fuera por persuasión o, más probablemente, por pura determinación, la 12 Legión logró que su primarca accediera. Habían sido necesarios 2 o 3 días de negociaciones y la muerte de algunos miembros del alto mando de la Legión de los Sabuesos de Guerra. Pero lo habían convencido de que permitiera que las naves lo sacaran del planeta junto con su gente. A partir de ahí, las cosas se simplificaron un poco. Su gente fue trasladada a un mundo dentro de los reinos de ultramar. Allí se les permitiría vivir el resto de sus días. Por lo que vi, dudaba que sobrevivieran más de unos pocos años. El daño causado por las garras del carnicero era demasiado grave y los había vuelto demasiado salvajes como para permitirles crear una sociedad adecuada. Como mucho, alcanzarían la etapa de cazadores-recolectores antes de extinguirse. Supongo que existe la posibilidad de que algunos de ellos puedan criar hijos antes de perder la cordura por completo y dar origen a una nueva población en ese planeta. En cuanto a Angron, se encontraba con el emperador en ese momento. El emperador estaba examinando su cerebro para evaluar el alcance del daño causado por los dispositivos, las garras del carnicero. No sabía qué sucedería, pero confiaba en que el emperador lo resolvería. Una vez resuelta esa situación, ya podía dirigirme a Terra, el planeta natal del imperio. Vine aquí con un único propósito. Había oído que mi famosa, o mejor dicho, infame hermana, estaría en el planeta por un tiempo. Oí que era una persona que comprendía la importancia de la logística en el arte de la guerra, y quería conocerla personalmente. Tras un viaje de un mes, por fin llegué.
Y lo primero que hice fue tomarme un tiempo para ir a los baños privados del Palacio Imperial. Disfruté de un buen baño. También preferiría no instalar uno en mi barco. Sé que podría haberlo hecho, pero durante una campaña, uno no debería dejarse tentar por las comodidades de la civilización. Por eso, mantuve mi barco bastante funcional en ese aspecto. Una habitación que podría haber servido como baño público, en cambio, la llené con suministros adicionales necesarios para futuros conflictos, lo que aumentaría las posibilidades de que los hombres regresaran a casa. Así pues, tras pasar por mi habitación de primarca y quitarme la armadura, entré en los baños imperiales, finamente alicatados, envuelto en toallas y con una sonrisa en el rostro, feliz de tomarme un tiempo para mí mismo. Suspirando, avancé hacia la habitación envuelta en la niebla, disfrutando del calor y la humedad que aún flotaban en el aire antes de dirigirme a las escaleras y bajar al agua. Me quité la toalla y la dejé al borde de la bañera antes de sentarme en el agua que me llegaba hasta el pecho. El emperador realmente pensó en todo cuando diseñó este lugar, pensé. Si me dejaba envolver por el calor, claro, ya sabes que nuestra estatura suele ser alta, así que tiene sentido que hiciera una bañera lo suficientemente profunda para los primarcas. Y el hecho de que pensar con tanta antelación en la comodidad de los primarcas en esta gran casa de baños de estilo clásico me decía que descubriría qué le pasaba a nuestro hermano descarriado y lo arreglaría con el tiempo suficiente. Estoy seguro de que podría hacerlo sin problemas, y después de todo, era el emperador. Él nos había creado. No hay manera de que no supiera cómo deshacer el daño de estos clavos. Mis pensamientos, sin embargo, se vieron interrumpidos al oír una risita suave proveniente de algún lugar de la habitación. Apartando la vista del techo, que lucía la iconografía del imperio, miré a mi alrededor. La mayor parte de la habitación estaba cubierta de niebla, así que no podía ver mucho, pero oí varias risitas más, como si se estuviera manteniendo una conversación privada fuera de mi vista. Oí que se accionaba un interruptor y los ventiladores situados encima de la habitación se encendieron, haciendo circular el aire y disipando el vapor, lo que reveló una situación inesperada. Sentada frente a mí, había una mujer con el pelo rubio recogido en una coleta. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices de varias peleas, y aunque era más baja que yo, definitivamente no era humana, ni tampoco de la estatura superior de las Hermanas del Silencio. En una mano sostenía una taza que supongo contenía alcohol. En la otra, no llevaba nada, simplemente estaba apoyada en el borde de la bañera. Parpadeé varias veces, mirando hacia donde estaba el panel de control, tratando de determinar si había alguien más en la habitación. De hecho, junto a una válvula de control había una mujer de estatura normal, de unos 1,83 metros, supongo. Obviamente, ella habría sido quien activó la limpieza de la niebla a la orden de esta mujer más alta. Volví a mirar a la mujer desconocida y le pregunté, disculpe, parece que he venido en el momento equivocado. La mujer rubia soltó una risita, mostrando unos colmillos bastante afilados, lo que dejó entrever su posible identidad rápidamente al comentar. Bueno, eso parece, hermano. Bajé aquí antes para darme un baño relajante antes de mi reunión con el 13 primarca. Parece que la reunión se adelantó, reflexionó mientras bebía de su taza. Sonreí antes de decir, sí, bueno, acabo de regresar de una larga campaña. Pensé en darme un buen baño relajante antes de conocer a mi hermana. Al menos significa que pensamos igual sobre estar en las mejores condiciones posibles cuando nos veamos. Un buen paso para causar una buena primera impresión es, al menos, no oler como si hubieras estado corriendo una maratón durante 3 meses seguidos, reflexionó la señora antes de volverse y decir, oh Mitrudotir, ¿por qué no le traes a mi hermano una jarra de la mejor cerveza Fenris que tenemos? Por supuesto, Rey Lobo, dijo rápidamente la sirvienta, cuyo nombre ya se había revelado, hablando desde detrás de una cortina. Volviéndome hacia mi hermana, dije, bueno, no es como quería que fuera nuestro primer encuentro, pero ya que ha comenzado, bien podría presentarme. Soy Roboute Guilliman, cónsul de Ultramar, hijo del emperador y primarca de la Legión Ultramarina, dije, haciendo una leve reverencia desde donde estaba sentado frente a ella. Ella soltó una risita antes de decir, soy Tanya Rus, reina de Fenris, primarca de los lobos de Fenris, hija del emperador. Espero que no le importe, pero no puedo levantarme y hacer una reverencia, reflexionó en voz alta, lo cual era comprensible. Mientras el agua me llegaba a la mitad del cuerpo, Tanya era varios metros más baja que yo, y el agua cubría la mayor parte de su cuerpo. Es un honor conocerla. He oído hablar de usted, bueno, algo sobre usted.
Supe su nombre hace apenas un par de décadas, pero he prestado atención a los informes de sus marines. Son muy meticulosos con la logística. He visto que son muy buenos en su trabajo. Gracias. Me esfuerzo por inculcar ciertas cualidades en mis hombres, para asegurarme de que puedan comprender y afrontar cualquier situación que se les presente, respondí. Tanya asintió con la cabeza antes de decir, pon a tus hombres en cualquier situación y se desempeñarán admirablemente. Por lo que he oído, son una legión todoterreno. Esa es una de nuestras especialidades, saber cómo afrontar cualquier situación. También somos bastante buenos estableciendo nuevos gobiernos y regiones en las que nos desplegamos. Claro que esa es solo mi opinión personal. He oído que otros primarcas están empezando a aceptar esa idea, gracias a ti, de hecho. Tanya soltó una risita antes de decir, solo estoy haciendo mi parte por el imperio. Al oír pasos detrás de mí, ladeé la cabeza y vi a la mujer fenrisiana bajando con cuidado una gran taza. Por eso pude quitársela de las manos. Con cuidado, la alcé y la tomé, notando que ella necesitaba las dos manos para moverla, mientras que yo podía sostenerla fácilmente. Las tazas del tamaño de un primarca eran bastante grandes, pensé mientras bebía la bebida alcohólica de Fenris, asintiendo con la cabeza al notar que tenía un sabor bastante interesante. He oído muchas cosas sobre ti, respondí tras un instante. Tu legión fue la responsable de destruir la Rueda de Fuego, permitiendo el comercio entre Ultramar y el resto del imperio, además de allanar el camino para que el emperador me descubriera. También he oído que has tratado con benevolencia a tus enemigos, aunque algunos no lo merecían. Tanya se encogió de hombros, rebotando un poco en el agua y provocando que otras cosas también se movieran, y dijo, no me gusta malgastar recursos, ni humanos ni de ningún otro tipo. Si podemos encontrar la manera de que un enemigo trabaje para nosotros, entonces es un recurso que podemos usar para expandir aún más el imperio. En mi opinión, es así de simple. Eso me sorprendió. Las historias que había escuchado siempre indicaban que era una persona muy compasiva con los oprimidos. Sin embargo, su descripción era más bien analítica, donde los recursos debían administrarse con cuidado y malgastarlos era un pecado imperdonable. ¿Eran falsas las historias que oí sobre ella, o solo una verdad a medias? Difícil de decir. No era descabellado pensar que alguien afirmara una cosa para evitar revelar su verdadera identidad, solo para luego demostrar lo contrario. Tendría que reflexionar sobre esto durante un tiempo, creo, porque si decía una cosa, no me diría otra si la interrogaba demasiado. Como dice el refrán, los hechos valen más que las palabras, y sus acciones, como las notables incursiones contra la esclavitud durante la Rueda de Fuego, así como los esfuerzos de su legión para combatir la corrupción gubernamental en esa región posteriormente, hablaban de alguien que al menos intentaba velar por los humanos a su cargo. ¿Sabes? Quería hablar contigo hace poco sobre otras cosas, dijo Tanya, dando un sorbo a su taza antes de apartarla mientras yo respondía. Oh, ¿de qué quieres hablar conmigo? Estoy trabajando en un proyecto en la antigua Rueda de Fuego para crear una zona de entrenamiento que permita el entrenamiento conjunto de legiones, incluida la mía, así como de algunas más locales. Dado que la Rueda de Fuego está más cerca de tu planeta que del mío, me preguntaba, hermano, si te gustaría participar en estos ejercicios de entrenamiento. Es una buena manera de asegurar que nuestras tropas sean de la más alta calidad. Si bien tenemos mucha acción en la región alrededor de Ultramar, hay muchos mundos que necesitan ser sometidos, muchos enemigos que aún luchan contra nosotros. Lo entiendo, dijo Tanya asintiendo con la mano, pero no necesito a toda tu legión. Probablemente baste con una compañía que represente a cada una. Se trata simplemente de que nuestras tropas se comuniquen información sobre los distintos tipos de enemigos. Al fin y al cabo, no todos los soldados van a leer todos los informes que encuentren. No sé cómo será en tu legión, pero muchos de mis hombres, sobre todo los de menor rango, están demasiado ocupados disfrutando de su tiempo libre como para leer informes. Sin embargo, si tu tiempo libre lo pasas con otra legión y empiezas a hablar de los enemigos con los que te has topado, perfecto. Así es como la información puede llegar a ellos. Finalmente, tras pensarlo un momento, dije, aunque no estoy de acuerdo, la mayoría de los soldados de mi legión sí leen los informes. Es cierto que los relatos de primera mano son diferentes a un informe. Un relato de primera mano puede revelar cosas que se olvidan en los informes. Organizar una reunión para que las legiones repasen la información es una idea interesante y viable. Podría considerar enviar una o dos compañías cuando se realice este ejercicio de entrenamiento.
¿Tienes algún plan sobre lo que sucederá exactamente? Tanya se encogió de hombros, su coleta se movió un poco antes de decir, no creo que necesitemos un gran entrenamiento todos los años, así que tal vez uno cada década más o menos. Y si vamos a hacerlo una vez cada década, bien podríamos empezar con el cambio de siglo. Y es probable que queden algunos orcos, así que habrá algunos ejercicios con fuego real, al menos para asegurarnos de que nuestros hombres sepan luchar juntos contra un enemigo común en caso de que alguna vez sean desplegados en la misma campaña. De acuerdo, hermana. Creo que podré dar con algunas ideas para el año 900. Hay tiempo de sobra para elaborar un plan de operaciones adecuado, dije, dando un sorbo a la bebida alcohólica y disfrutando de su sabor. Sin duda, sabía cómo ganarse a la gente, incluso en una negociación improvisada. Asintiendo de nuevo con la cabeza, Tanya dio un sorbo a su bebida mientras nos quedábamos un rato sentados, disfrutando del baño, antes de que dijera, ¿cómo te criaron, hermano? A mí me criaron los lobos. Creo que tengo una de las historias de llegada más interesantes que existen. Levanté una ceja antes de asentir con la cabeza y decir, probablemente estaría entre los más peligrosos. Voy a desconfiar de cualquiera que haya sido criado por leones, aunque uno pensaría que así es por cómo actúa a veces Lionel Johnson. Tanya reprimió una risita antes de decir, él no actúa así, ¿verdad? Sí. En cuanto a mí, mi historia es probablemente una de las más aburridas entre mis hermanos sobre llegar a nuestro planeta natal. Llegué y fui adoptado por una familia adinerada. Crecí, cumplí con mi deber como ciudadano de Macrauge y, finalmente, me convertí en uno de sus líderes. No hay nada extraordinario ni asombroso en mi historia. Simplemente hice lo que se esperaba de mí y de mi familia. Excelente. Así que te encuentras en el lado más realista de la situación de los primarcas. Me alegra oír eso. No diría eso. Más bien me pillaste en un momento vulnerable. Normalmente soy un poco más, ¿cómo le gusta decir a mi madre? Sí, exagerada. A veces soy un poco exagerada en las conversaciones. Ja, bueno, me has engañado, eso seguro, dijo mientras tomaba un sorbo de su bebida antes de añadir. Por cierto, ¿sabes algo sobre las zonas del extremo noroeste del espacio? Supongo que estarían más o menos al norte de tus territorios. Se supone que me desplegarán en esa región a finales de esta semana y tengo que aliarme con otros primarcas para lidiar con una serie de imperios o algo así. La información es un poco vaga ahora mismo. Creo que Malcador me está ocultando información, probablemente porque aún no he conocido oficialmente a los primarcas con los que me reuniré. Negué con la cabeza, di un sorbo a mi bebida y dije, me temo que no sé nada de la zona. Está demasiado al norte de ultramar. Lo único que sé de ella es que es una región oscura del espacio. Muchos de los planetas de allí están en sombra en comparación con los que están cerca del núcleo o en mi propia región. También hay menos estrellas en esa zona. Bueno, eso lo hará muy interesante, reflexionó, dando un sorbo a su bebida antes de decir, ¿alguna vez has considerado escribir un libro? La miré confundida, y ella dijo, solo quería comentar que se te dan bien las cosas logísticas. Varios otros primarcas están pensando en escribir libros. Magnus y Lorgar están escribiendo sobre uno de sus temas favoritos, y me han convencido para que escriba uno también. Pensé que podría intentar contagiar la pasión por la escritura al resto de la familia, ya que tenemos información a la que probablemente muy poca gente tendrá acceso completo. Es cierto. La logística es una materia fundamental en la enseñanza de mi legión. Aunque no estoy seguro de qué información real podría tener que nadie más pudiera proporcionar. Tu punto de vista sobre tus campañas militares, ¿qué piensas de ciertos enemigos y su cultura? Es algo que he estado considerando, porque por mucho que recopilemos información y destruyamos a nuestros enemigos, siempre habrá interés en el pasado para las generaciones futuras. Se preguntarán cómo creíamos que eran nuestros enemigos. Y aunque algunos, como los Rangidan, serán relegados al olvido para siempre, algunos enemigos sí merecen ser recordados. ¿Acaso el emperador no está trabajando en un concepto similar? Un grupo de personas que se encargaría de llevar un registro de la historia y la información. Y está trabajando en algo parecido, dijo Tanya asintiendo con la cabeza antes de añadir, pero siempre es mejor tener nuestros propios registros. La mayor parte de lo que se sabe sobre algunos de los antiguos enemigos del Imperio Romano se lo debemos a un individuo que creó ese imperio, quien siempre escribía cartas sobre lo que veía en las fronteras. No conozco ese imperio, dije, inclinando la cabeza pensativo. Suena interesante, sin embargo.
Que algunos generales lleven un registro de información que de otro modo se perdería con el tiempo tiene sentido. Quizás tengas razón. Tal vez debería escribir un libro, o al menos algunas cartas para recopilar la información que encuentre. Tanya asintió con la cabeza antes de decir, sí, eso es todo lo que digo. De hecho, he estado intentando recopilar 2 libros. Uno con información sobre los diversos enemigos a los que me he enfrentado desde que comencé mi estancia en Fenris, y el otro con todo lo que hice allí para mejorar la situación económica. Creo que el tuyo te servirá para llevar un registro de los enemigos históricos, mientras que el otro podría ser útil para ayudar a las civilizaciones a resurgir en planetas menos afortunados que el mío. Incliné la cabeza y la miré, diciendo, ¿no he oído que tu mundo es un mundo de muerte? Un infierno helado donde arden los mares. ¿Cómo podría considerarse afortunado el tuyo? Ella sonrió antes de decir, aterricé allí. Si yo no hubiera estado allí, ¿quién lo habría llevado hasta el punto en que ya no se considera un mundo de muerte? Al menos no dentro de las ciudades. Buen punto, dije con una risa jovial, dando un buen trago al alcohol e inclinando la cabeza al darme cuenta de que no me sentía del todo bien. Esto es bastante fuerte. Creo que nunca antes me había sentido un poco borracho. Tanya se rió antes de decir, te acostumbrarás. Nuestros hígados nunca han experimentado la concentración que tenemos aquí, aunque admito que lleva tiempo. Hace poco probé un poco de la bebida del planeta natal de Mortarion, un pequeño regalo que me enviaron. La bebida en sí no sabe muy bien, lo digo ahora, pero si quieres algo que emborrache a un primarca, bueno, ellos encontraron la receta. Vaya, no sabía que a Mortarion le interesara el alcohol. Puede que le haya dado un pequeño empujón, dijo Tanya, dando un sorbo profundo a su bebida mientras se recostaba más en el agua. Interesante, pensé mientras me recostaba y bebía un sorbo. Bueno, pensé mentalmente, no me imaginaba encontrarme con Tanya así, pero creo que este es un hermoso comienzo para una amistad. Ojalá encontremos más momentos para reunirnos en circunstancias menos incómodas. Prefiero 1000 veces estar vestida con algo presentable y no completamente desnuda charlando en una bañera enorme. Pero, pensándolo bien, tiene cierto sentido cómo se produjo este error. El emperador había diseñado esta zona del Palacio Imperial partiendo de la base de que todos seríamos hombres, así que no tenía motivo para construir un baño separado para las personas del sexo opuesto. En fin, éramos adultos sensatos y una familia. No tenía nada de malo disfrutar de un poco de tiempo libre. Terminé mi taza cuando apareció otra a mi lado. Al parecer, la sirvienta había estado ocupada preparando una segunda taza. Gracias, señora Trudotir, le dije asintiendo con la cabeza antes de coger el vaso y beber un buen trago también de ese. Disculpen, señores, ¿ya han pensado en cómo van a salir de la situación en la que se encuentran ahora mismo? Preguntó, lo que me hizo arquear una ceja. Me giré hacia Tanya, quien arqueó una ceja antes de decir, creo que se refiere a cómo vamos a salir de esta bañera sin mancharnos. Me reí antes de volverme hacia ella y decirle, bueno, obviamente, tienes que apagar ese panel de ahí para que deje de extraer el vapor de esta habitación. Si yo pude entrar aquí sin verte, entonces lo contrario también es cierto para nuestra salida. Solo tenemos que decidir quién sale primero para no encontrarnos al salir. Dejemos que el experto en logística se encargue de resolver la logística para salir de una situación incómoda, dijo la sirvienta, sacudiendo la cabeza y acercándose al panel para pulsar el botón que apagaba los ventiladores. Probablemente tardarían entre 20 y 30 minutos en que el vapor y la niebla volvieran a acumularse, así que seguí charlando con mi hermana hasta que desapareció de mi vista. Incluso entonces, podríamos seguir hablando un rato más.